Gracias. Ok, somos Sonido de Fondo y esta semana estamos hablando de las religiones. Hoy tenemos, bueno, siempre tenemos, ¿no? Pero producción nos va a dar una entrada y creo que va a continuar Diego después de esto. Dios está muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros somos los que lo matamos. Dios mío. Güey, pues Oh, Dios. me gusta que toques esa frase, sobre todo porque es la frase más malamente usada de la filosofía de todas las que conozco. Yo escucho mucho batallas de rap y les encanta usarla ahí y no he escuchado a nadie que la entienda, ¿no? Bueno, como saben, Nietzsche, su corriente es el nihilismo, que es la pérdida del sentido, parte también de lo que hablaba de la modernidad, es un filósofo moderno, y ese es como el gran filósofo en ese sentido de la modernidad, ¿no? Del rechazo a la razón, y justamente yo creo que su planteamiento del superyo, del superhombre, es como no matamos a Dios, no porque Dios ya no esté, sino que nosotros tomamos el rol de Dios, ¿sabes? Es como nosotros ahora somos, o sea, todo lo que nosotros hagamos es lo bueno porque no hay sentido, o sea, no hay sentido. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el sentido, de crear el sentido con nuestras manos, ¿no? Y yo creo que esa idea ha permeado mucho a Occidente y sigue permeando todavía, porque todavía no, justamente en esa falta de entendimiento de lo que es en realidad esta idea que, por ejemplo, en las ciencias sociales le decimos teoría crítica, o sea, en realidad, o sea, hay teoría crítica en todos los campos ya, pero todavía no es algo que llega al conocimiento general, ¿no? O sea, pero cada vez más, o sea, de cierta manera, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, la no binariedad, el rechazo a la dicotomía, son esas expresiones de esa mentalidad que viene desde hace muchísimo tiempo con la modernidad, ¿no? Es parte de, o sea, simplemente ya está llegando a la gente más a la generalidad, ¿no? A estos niveles de individualidad. Y mucho viene de esa frase, ¿no? Oye, güey, de esta cuestión de la frase, no sé si han visto Furia de Titanes, la película. Sí. ¿Cuál es la de dioses? Sí, es Simón Key. este actor. Que Liam Neeson es Zeus. Simón Key. Sí. Bueno, el chiste es que en la segunda parte de esta película, digo, no sé si esto sea correcto, nada más quería usarlo de ejemplo para ver si la metaforización de esto está bien. En la segunda parte, como que los dioses están perdiendo su poder. En estas películas, si llamabas a un dios, al dios de la guerra, y le rezaban, aparecía y en el combate ayudaba a un ejército a otro. Y cuando hay una guerra entre ellos, pues ayuda a los malos de la película, ¿no? Al final de esta película, Zeus se muere porque dice que ya no le están rezando y se convierte en ceniza. O sea, Zeus se pone como persona, está hablando con su hijo que es semidios, y entonces dice, es que ya no están rezando, ya no rezan por mí. Y entonces se deshace en un puñado de ceniza. ¿Crees que esa es una metaforización correcta de esta frase de Dios está muerto? ¿O se desvía esta misma malinterpretación? De Pues ya no no le sé. rezan y desaparece. Yo pensaría que más que decir, o sea, bueno, es que también habría que definir lo que es, o sea, Dios, ¿no? Como decía Diego. Pero, o sea, más bien yo creo que más bien está como evolucionando la idea de Dios, ¿no? O sea, como que, o sea, el matarlo más bien hay algo nuevo, ¿no? Algo que lo está sustituyendo, una nueva forma de creer o una forma de entender la realidad y lo que va más allá de la realidad, ¿no? La espiritualidad, cosas así. De una nueva manera, ¿no? Más individualizada y ya no tanto por lo que te tratan de adoctrinar, ¿no? Exacto. Sí, o sea, yo creo que el cambio, literalmente, como muy resumido, es que antes pensábamos que Dios hizo al mundo y ahora pensamos que nosotros estamos haciendo el mundo.
Yo creo que lo de la individualización, o sea, es la palabra correcta para agarrar este pedo de Dios está muerto. O sea, y lo estaba escuchando de otro podcast. Hablan de que las religiones tienen sus bases morales, sus reglas. Y yo estoy, o sea, realmente, si te pones a analizarlo, si sigues al pie de las letras, digo, obviamente no es como algo que yo disfrutaría o que estaría llamando vida, pero son normas en las cuales no te vas a meter en pedos, digamos, dentro de sociedad, ¿no? No matarás, no, bla, 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 bla. Si sigues todas esas reglas, vas a estar en paz, ¿no? Pero también, no sé, ahí quiero cortarle porque puedo decir cosas que no quiero. Güey, Ahora, yo creo que todos Justo coincidimos es eso. que esta de las religiones no es perfecto, pero me gustaría hacerles una pregunta, o sea, de la historia, todo esto de la fe y la religión, ¿qué es lo peor que se acuerdan que ha pasado por la religión? Digo, Espera, traten espérame. de no repetir ejemplos, ¿no? Yo voy a empezar. Espera, quiero terminar la idea Ajá. y son como plantillas, bueno, y ellos referían plantillas, son como estas bases morales. Y poco a poco nosotros hemos ido individualizando, como estaban diciendo, y ahora cada quien puede ir creando, ir tomando lo que necesita de las religiones, digámoslo así, ir creando su propia base moral a partir de eso. Ahora sí, empieza con lo que habías preguntado, Mario. Digo, es que, güey, por ejemplo, es que yo creo que la fe y las religiones tienen tanto bueno y como malo, pero ahorita les quería preguntar qué es lo más malo que se acuerden que se relacionaría con la religión. Yo voy a decir, por ejemplo, lo de las inquisiciones, eso de que mataban a los que no compartían su fe, pues estaba muy loco, güey, estaba muy, muy de la chingada y no hay nada bueno por donde le quieras ver. Pero digo, como para pensar en ejemplos. yo no, o sea, se me ocurre algo así como por decir lo peor, pero a mí, o sea, de lo que creo que las cosas que están más feas es esta pérdida de conocimiento y cultura al tratar de ocultar otras creencias, ¿no? Como pasó aquí con los indígenas que cubrieron las pirámides y pusieron una iglesia encima, Iglesia. ¿no? O sea, como que se perdió mucha cultura, mucho conocimiento, mucha parte de lo que era diverso de la humanidad, ¿no? Y literalmente una pirámide encima. Visiten Puebla, ¿no? Pues yo me iría directo por un poco más general, pues la limpieza étnica, ¿no? Que es el mismo rollo de cualquier tipo de creencia, güey, porque es lo que les decía de los mecanismos, ¿no? Siempre que afirmas algo, otra cosa la vas a negar. Entonces siempre, por eso siempre va a haber guerra, güey. Yo siempre he estado muy enojado desde que nos enseñaron como el pedo de la Edad Media. Digo, no sé por qué me enoja. Y me gusta mucho lo de la Ilustración y el Renacimiento, porque es cuando se empieza a salir de todo ese desmadre. Pero sí, no sé, si me preguntas qué es lo peor para mí de la religión, probablemente sea la Edad Media. Sé que hay cosas peores, por ejemplo, eso de la limpieza étnica, ahorita que lo mencionas y dije, verga. Pero, o sea, si me lo hubieras preguntado hace 3 minutos antes de que hablara Diego, o sea, hubiera sido simplemente Edad Media. Es lo que te Ahora, digo, güey, o sea, es Yo de siento nuevo que igualarla con la iglesia, ¿no? O sea, simplemente pues las atrocidades pasaron a hacerse en otro lado, güey. Yo estaba viendo un reportaje de Lalo Salazar, el corresponsal de guerra de Televisa, que estaba en Ucrania, y el güey ha ido a un chingo de guerras y decía que esta es la peor que ha visto, ¿sabes? O sea, y es la cuestión, o sea, es solamente por religión por lo que se hacen esas atrocidades, porque crees muy fuerte en lo que crees al punto en el que crees que vale la pena hacer atrocidades, güey. güey, y ahora jugando un poco con el lenguaje y antes de que crucifiquemos a la religión, ¿qué creen que sea lo mejor de la religión o de la fe, güey? Por ejemplo, yo digo, aunque hubo una limitante, gracias a la religión se empezó a esparcir el conocimiento, ¿no? En este Occidente. O sea, eso, hay un componente positivo innegable en eso y yo creo que eso estuvo bien. ¿Ustedes qué dirían sí, que sería eso, algo bueno que haya hecho? La escolástica se llama eso. eso es algo que Bueno, es la quería acumulación. mencionar, porque, bueno, a fin de cuentas, como de alguna manera, por lo menos la Iglesia Católica, como la conocemos, yo creo que, bueno, todas las religiones, yo creo, pero en particular en nuestro caso, la católica ha cumplido como esta función en la sociedad, por así decirlo. De alguna manera, el adoctrinamiento, o sea, durante todo ese tiempo de la Edad Media, que se podría considerar como que no avanzó nada y que
y que todo estaba asumido en que Dios era la respuesta a todo, también sirvió para crear estas nuevas, bueno, como diversificar estas reglas morales a lo largo de, por lo menos Europa y otros países, y como para decir, pues, oye, no robes, ¿no? O no mates, ¿no? O sea, civilizaciones que eran bárbaras y que hacían pues, cosas también pues no muy decentes que digamos, cuando fueran adoctrinados por la iglesia, se dieron las condiciones para que hubiera un orden social suficiente para justamente, como dices, esparcir el conocimiento. A mí me gusta pensar que, que la ciencia es resultado de este esparcimiento de un orden social y que de alguna manera pues la religión odia la ciencia, ¿no? Pero me da risa pensar que básicamente la iglesia es como bueno, la ciencia es una consecuencia de la religión. Para mí la ciencia es religión. La iglesia puede odiar a la ciencia porque le ganó el espacio, ¿no? Simplemente. Pero sí, güey. Yo hablando de lo bueno de las religiones, pues sí, como dicen, se empezaron a, pues primero como que sí, el conocimiento, ¿no? A pesar de que no haya sido como equitativamente la oportunidad del conocimiento para todos, o del ocio, por así decirlo, para el conocimiento para todos, o sea, sí es de remarcar que, o sea, la ha hecho eso. Yo creo que la organización, esa sería la primera palabra que usaría para definir lo bueno de las religiones. Y otra cosa, por lo menos hablando de mi mundo, de la religión católica, cristiana, lo que sea, lo que sea, no me importa. Mis tíos son, pues están muy metidos en la iglesia, no sé qué, no sé ni siquiera qué puesto tengan, pero están muy metidos en la iglesia. Tengo familiares muy metidos en la iglesia, que obviamente, lo cual en parte tal vez causó que yo estuviera un poco más alejado, ¿no? Pero ya cuando te vuelves un poco más grande y dejas de criticar y de odiar tanto, dejas de ser un adolescente punk, está bien, ¿no? O sea, mis tíos que ya están grandes, siempre buen pedo, la religión y todo el pedo, y ellos me cuentan de historias de estos, pues, personas que no tenían una buena brújula moral, y la verdad es que la iglesia les ayudó bastante, ¿no? Les dio como un propósito y les dio una casa, les dio apoyo y ayudó a que gente sin sentido, bueno, o sea, sí, personas civiles sin sentidos, encontraran un sentido mejor en el cual, no sé, pueden ya estar ayudando en lo que sea, les pueden dar un oficio, les pueden ayudar a impartir la palabra. Y muy aparte de camino, yo no estoy muy a favor de todo eso, creo que es una parte buena de la religión. Yo diría la tecnología. No pienso desarrollarlo más. Ahí. Güey, ¿sabes algo que está muy interesante? Ya grande, después de esta época de adolescencia que dice Hugo, pues uno naturalmente se aleja de estas cosas, ¿no? Pero hay veces que regresas por alguna razón, te invitan a una misa, es el bautizo de tu primo, lo que sea, y estás ahí. No sé si les ha pasado algo así, pero a mí sí me pasó, güey, y se me hizo súper interesante todo el ritual una vez que lo veía como desde afuera. O sea, yo ya no me siento parte de esto, estoy aquí de visita. Es como cuando vas a la casa de alguien y dicen, mira, aquí ponen la catsup en el refri, güey. Eso no lo hago en mi casa, güey, pero se me hizo bien interesante escuchar Yo sí la pongo. todos los rituales y así desde esa perspectiva de, ¿y qué harán esto? Y, este es el inicio. Y, por ejemplo, el Evangelio, güey, se me hace bien interesante esta parte de leen todo un desmadre de la Biblia, güey, y luego te dice el padre qué interpreta de eso y qué debería sacar más o menos de eso, güey. Y cómo lo ponen en la modernidad, güey. Es como muchas cosas. En papel suena interesante, ya en la práctica debatible. Pero no A mí sé, lo ¿qué que me opinas, caga de la Andrea? iglesia, güey, es que la mayoría de la gente de la iglesia no entiende un carajo de judeocristianismo y de las cosas más importantes de la religión. No entienden la religión. La mayoría de la gente que está en la iglesia no entiende la religión. Y estoy seguro, güey, que hay cardenales que no entienden la religión, güey. Y es una mamada, porque exactamente hablábamos hace rato del catecismo. Tú vas a catecismo, que se supone que es lo que te tienen que enseñar, no te enseñan un carajo porque tampoco saben, güey.
Ese es el problema, que ahora ya no se explica, y la gente que lo explica, ahora son los científicos, güey. ¿No? Yo siento que, o sea, como por lo menos de o sea, ¿cómo se dice? La forma tradicional, la forma ortodoxa en la que conocemos ¿La rusa? nosotros la religión, ¿La ortodoxa o la rusa? o sea, me refiero a que, o sea, Mm, o sea, Tradicional. el método en el que se inculca la religión está diseñado para ser abstracto. O sea, que no sepas el por qué, justamente para que o sea, no te hagas un conflicto y dejes de creer y nomás digas es que la respuesta de todo es Dios, ¿no? Porque eso, o sea, yo fui en una escuela religiosa durante muchos años y tomé catecismo hubo demasiada religión en mi vida, por eso ya no, por eso ya no, como dice, ya me fui al otro extremo, ¿no? A la ciencia. al otro Pero, extremo. este, o sea, como dices, yo creo que incluso las personas que inculcan la misa muchas veces ni siquiera se creen lo que están diciendo. Muchas de ellas solo ven en ello la oportunidad de que la gente dé diezmo, ¿no? O algo así. Yo ahorita me recordé de dos cosas rápido. No sé si Mario estaba diciendo que tu vida está guiada como por dos cosas. Y ahí les va. Tú puedes entender la vida de dos maneras y simplemente está así. Eh, Puedes creer que tú estás tomando la decisión de lo que estás haciendo y que las cosas pasan porque tú las hiciste y es un pesar muy grande porque tú tienes la responsabilidad y la culpa de todo, o puedes adjudicarle todo al destino, que una vez que le adjudicas todos al... El destino es Dios, güey. Y Determinismo. sí, o No, sea, es que eso es justamente le estás dando al punto que hablaba de Nietzsche. no, es que aguanta, Es que las dos son Dios. Ninguna de las dos deja de existir Dios, solamente es que, es el cambio, esa es la muerte de Dios. bueno, o sea, a ver, como yo lo interpreto, es que, o sea, por eso existen estas frases que son, los tiempos de Dios son perfectos, es el plan de Dios, güey, Dios, o sea, todo enfocado hacia el destino, que para mí la interpretación del destino es Dios tomando el control de tu vida. O sea, tú le puedes adjudicar todo lo que sucede a Dios. O está el otro extremo en el cual está esta indeterminación en la que no sabes lo que va a pasar y dices, bueno, entonces voy a probar con la suerte. Pero la Para, suerte es Dios también. pero ¿por qué dices eso, güey? Pues porque simplemente es el otro Dios, el Dios de los musulmanes. O sea, por ejemplo, los musulmanes construyen, creen que están construyendo, pero solamente aplican las reglas de los humanos y Dios puede llegar en cualquier momento y tumbárselos, o más bien no Dios, Alá puede llegar en cualquier momento y tumbárselos, ¿sabes? Y para ellos eso es comprensible, ¿sabes? Entonces, o sea, como que Sí, claro, simple, porque hay esta determinación, o sea, por más que tú entres dentro de las apuestas o de las probabilidades, siempre ese factor determinista no está dentro de ti, sino y de... eso era lo que hablábamos la otra vez de causalidad, no implica, no, correlación no implica causalidad. Ese es justo el tema. O sea, porque, también ese es el tema de la ciencia. Cuando tú, aunque tú sigas el método científico, la ciencia solamente te da la mejor respuesta que tenemos hasta ahora, porque está basada en el empiricismo. Y cualquier cosa que está basada en el empiricismo cree en la causa y la consecuencia. Y lo que piensa Oriente y lo que estoy diciendo que ahora pensamos nosotros es que no existe la causa y la consecuencia. Y como no existe la causa y la consecuencia, era lo que hablábamos también la otra vez tú y yo, Ícaro. O sea, tenemos como estos malabares hiper complicados que luego nos damos cuenta que no sabemos cómo llegamos a hacerlos y nos da miedo que se nos caiga. Porque está Sí, basado. pero por qué no tendrían una consecuencia? No, es que no es. Yo digo que no es Bueno, causa y consecuencia porque son los entes cooperando con la idea política que tú estás haciendo, que para mí eso es la religión, es el juego de la fe. ¿En dónde está la fe? Entonces tú, o sea, nosotros tenemos la tecnología porque nosotros entendemos la religión de las cosas, entre ellas, el por qué, cómo reacciona el hidrógeno con el oxígeno para hacer agua. O sea, entendemos la identidad del hidrógeno y le ponemos nombre. Eso es lo que sí, hacemos, ¿no? Y sí. también eso es lo que hace Dios. o No, sea, no necesariamente, sí.
A ver, Sí, dilo. pero Dios solamente hace un movimiento, que es el de ser. No, Ajá, that- sí, pero exacto, o sea, como, o sea, si solo es, ¿cómo podría ser el que tuviera alguna injerencia en cómo se ordenan las cosas? O sea, porque después de ser se desmenuza a otra cosa, que eso es lo que hablamos de la sofisticación, Mario, se desmenuza a otra cosa, a la siguiente. O sea, para ser, entonces también necesito esto, que es diversificarse. Para mí el segundo movimiento es la diversificación, porque como la cosa nunca, como Dios, el otro Dios, Alá, más bien vamos a decir Alá, puede llegar y tumbar la casa siempre, entonces haces muchas casas diferentes, como el cuento de los puerquitos, para ver cuál no te va a tumbar. Y por eso seguimos innovando y evolucionando. Ahí está el darwinismo. Sí, pero Entonces, bueno, tiendes a la novedad, a la mutación. o sea, estás diciendo que o sea, Alá no es ser, No, Alá no es ser, exacto. Es una pura problemática ontológica. Alá es hacer. Dios es hacer, Dios es hacer y Alá es incognoscible. No, no puedes pensarlo porque en el momento, o sea, Claro, incluso si Dios Alá es, es un sinsentido porque esa palabra no posee ningún significado, solo es un marca puntos para poder hablar de él. Pero en el momento, es como el pero, presente. Yo siempre me gusta explicarlo con el presente. Escucha esto. Eh, Tú nunca puedes pensar en el presente, porque en el momento en que piensas el presente ya no es el presente. Es una cuestión asintótica, te puedes acercar, 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 pero nunca llegas. Eso es Alá. Eso es Alá y eso es la suerte. Para mí, es- el Espíritu Santo, el momento en el que se comunica contigo, los ángeles se te presentan. Pues para mí, la verdad, la suerte, el amor, son ángeles. Son cosas que se sienten, pero que no son cosas. Son sentimientos, porque la realidad más real, que es la de Alá, solo se siente, porque no es cosa. ahí quería tocar otro tema, rapidísimo. sí, Está la ambigüedad dentro de los escritos, ¿no? Y yo escucho, o sea, y también me pongo, o sea, este documental de Vox dice que hoy en día hay muchos pequeños profetas que de repente algunos se puede volver culto, por ejemplo, digamos Kanye West, diría yo, güey, o Elon Musk, ¿no? También tiene su propio culto. Obvio. Y, Francis Kim. y bueno, y dentro de esto, o sea, yo creo que la ambigüedad es un factor importante, güey. Yo escucho mucho Tino el Pingüino y ese güey dice, para mí la forma, hace mucho tiempo, para mí la forma en la que ese güey escribía era, voy a agarrar palabras al azar que rimen y voy a hacer que entren en una canción. Y lo que me gusta de escuchar este tipo de rap es su ambigüedad, que cada vez que lo escucho puedo interpretar una cosa diferente y si yo lo quiero, le puedo dar sentido a sus cosas, ¿no? Así de, no sé, o sea, cualquier pendejada que él haya Como dicho. Andrés Manuel. sí. Es que esa es la política, güey, el control del simbolismo. O sea, A es ver, entender cómo, o sea, si la realidad de Alá, la cosa indefinida, es una sensación, no es una cosa, tú puedes decirle a la gente cuál es la cosa que provoca la sensación. O sea, tú puedes cosificar la sensación cuando te das cuenta que existe. ¿No? A mí me gusta mucho esta escena de la película del Brexit de Benedict Cumberbatch, en el que está descifrando, muy buena, ¿no? El cara es la mamada, a mí me encanta. Todos deberían de verla. Está descifrando cuál es el símbolo con el que va a hacer que la Gran Bretaña vote que se salga. No mover al Entonces Reino Unido. va, ajá, ¿no? Y está preguntando en los bares, así de, oye, o sea, ¿cuál crees que es el más problema? Y va acotando, acotando, llega la migración, la gente siente mucho la migración, y de repente está como en su pizarrón y circula Turquía. Entonces ves como su pinche campaña está sobre Turquía y sobre Turquía y sobre Turquía, porque a la gente le recuerda ese sentimiento, que es el mismo sentimiento que inspira el eslogan de Make America Great Again. ¿Sabes? Es una cosa de que antes estábamos bien chingón, algo pasó mucho. Morena, ¿Cómo? Morena, güey. Es que No, Moreno, o sea, yo por eso digo que Andrés Manuel es un genio político. Es el genio de genios político que, o sea, y tú lo ves, ¿no? Con la ambigüedad, él entiende esta cuestión de que la cosa no es. Entonces él agarra y hace categorías. Eso en política le decimos definir la agenda, él define la agenda. Entonces, él toma y dice, unos son fifís, otros son el pueblo bueno y son las categorías que yo me inventé.
Entonces, yo te hago sentir, yo digo cosas que te hacen sentir, ¿no? Entonces tú vas a decir, es que yo siento eso, yo soy pueblo bueno. Entonces, y si tú no lo sientes, vas a decir, no, yo no lo siento, chingue su madre Obrador, y los otros dicen, es fifí. Güey, ese es un muy buen análisis, güey, a la verga. Pero bueno, ahí te va un poco de ambigüedad también con Morena, güey. O sea, Morena tiene muchas interpretaciones, ¿no? O sea, en sí la palabra morena, güey, pero causa muchos sentimientos. Exacto. Desde la morenita, la guadalupana, güey, la Virgen de Guadalupe, güey, o sea, desde ¿qué es? Movimiento Revolucionario Nacional, no sé. Regeneración. Güey, o sea, puta, güey, está muy bueno ese. Yo por eso creo que deberíamos, y lo tengo acá en la libretita anotada, deberíamos agarrar un momento para hablar de los símbolos, güey, eso estaría loquísimo. Pero bueno, no sé, Mario ya nos ha hablado en un rato, güey, ¿tú qué piensas? Pues, no sé, güey, yo estaba tratando de seguir el hilo, güey. Y no sé, siento que con el tiempo que nos queda sería muy abrupto hacer algún cambio de dirección. Chingue su madre, ¿no? Yo estaba pensando, güey, ahorita del control y todo esto de las religiones y ahorita cuando Ilkar mencionaba de que estuvo en una escuela católica, ¿ustedes por qué creen que las escuelas, particularmente las católicas, prediquen la abstinencia? ¿Por su idea de familia? ¿Abstenencia de qué? De coger, ¿no? Sexo. ¿De sexo? Ah. ¿Coito? ¿Hablas de coito? Sí, premarital. No tengo idea, hermano. Bueno, o sea, yo creo que tiene que ver más bien con, o sea, el tiempo en el que se formó la Iglesia Católica. Bueno, por lo menos, ¿no? Porque, o sea, supongo que estás refiriendo a las escuelas católicas porque en Puebla hay un chingo de escuelas católicas, ¿no? Sí, Pero, digo, creo que son las que se ejemplifican más en la cultura popular, como las que tienen esta noción de que, eso es del diablo, ¿no? o sea, creo que tiene que ver con esta evolución del pensamiento, de pensar en que, de alguna manera, o sea, el hombre y la mujer se pertenecen, por así decirlo, o sea, de pasar a, como decían, ya no es una tribu en donde todos son de todos, sino que existe una relación de amor, ¿no? De romantizar esta idea de estar juntos para siempre. Y eso se volvió como principalmente muy importante en la religión católica o sea, los tiempos en los que se fundó, ¿no? En Roma, en el Congreso de Trento o algo así, Concilio de Trento, algo así. Sí, O sea, donde, o sea, esta idea de la propiedad privada empezó a ser demasiado relevante. Los burgueses, el ascenso de la burguesía. No, yo no sé, yo no tengo idea. Yo no sé, a mí me dio mucha curiosidad, dije, no lo O sea, sustento con esta porque si cuestión de lo piensas, o sea, religión. esto de la propiedad, o sea, el decir es que tú eres mi esposa ya es como una forma de propiedad privada, ¿entiendes? Sí, no, y eso está cañón, ¿no? Y eso es Y algo que, eso permea mucho, o sea, toda esa influencia permea mucho a las luchas de hoy, ¿no? Yo siento que, bueno, desde mi interpretación, güey, como estaba diciendo, o sea, la religión te pone una guía en la cual en la cual te puedes librar de pedos, digamos, en la cual puedes vivir en paz, en sociedad. Y el hecho y volvemos a eso, güey, a la idea del matrimonio, a la idea de la familia, güey, y la idea también del poder de la familia, güey, porque o sea, el ejército romano implantando esta idea cristiana, no sé si esté mal por ahí, pero haciendo que el rey de repente ya no pueda coger, bueno, el rey sí, ¿no? Pero que no todos puedan coger con todos y que de repente las familias, bueno, hombre y mujer estén juntos para crear una familia y criar a un humano, tiene más probabilidades de sobrevivir y otra va a crecer mejor, más fuerte, más desarrollado, lo cual significa un hombre más funcional, bueno, hombre o mujer, un ser humano más funcional, y lo que significa igual un ejército más fuerte. Pero hablando de eso, o sea, yo creo que digo, en base a eso, en base funcional,
pero en base moral es para no meterte en pedos. Creo que también es una cuestión como, si lo ves desde el darwinismo, pues o sea, la monogamia es beneficiada porque no se pasan tantas enfermedades sexuales, güey. Mm. Y justo estaba güey, pensando, por ejemplo, algo que ajá. afectó mucho el Imperio Romano fue la plaga, ¿no? Bueno, por eso La era por plaga. cuestión de salubridad, ¿no? Verga la plaga. ¿Alguna Sí, pero El de todas maneras, rápida? si Güey, abstienes a la gente, pues se controlas. nos está acabando el tiempo. Una conclusión hiper rápida. Digo, la de Hugo, parafraseando, es que es como un código moral, ¿no? O sea, la religión. ¿Ustedes? Eh, Únanse a nuestro culto, sonido de fondo. Pues, Creo ¿qué que le el Mario hago, bro? buscaba otra cosa, pero sí, únanse. No, pues está bien. Bueno, únanse al culto de sonido de fondo. Chingue su madre. Y nos Aunque vemos aquí no la hay siguiente concilio, semana. ni Trento ni otro. Ah.